Para entender las probabilidades, aquí primero vamos a ver ciertos conceptos introductorios de manera muy breve y se los voy a dejar para que ustedes también lo lean con mayor detenimiento en caso que lo necesiten. Pero para partir es que un experimento aleatorio es lo que básicamente nosotros pensamos en probabilidades, que es algo que es incierto, como un juego de azar, como tirar una moneda. Y el espacio muestral vendría a representar todos los posibles resultados que pueden darse en ese experimento. En el caso de, por ejemplo, lanzar dos monedas al aire, tenemos cara a cara, cara sello, sello cara, cara sello y sello. Y luego tenemos una serie de sucesos, o más bien un evento que corresponde a un subconjunto, a una parte de ese espacio muestral que habíamos analizado, como por ejemplo que solamente tengamos cara y cara, y después una serie de definiciones con respecto a otro tipo de sucesos que los invito y las invito a que lo puedan leer con mayor detenimiento para que vean esta parte más teórica. Entonces, el ejemplo aquí anexo es que tengamos un experimento aleatorio, como lanzar el dado de 6 caras, luego el espacio muestral vendría siendo los 1 al 6, el suceso del evento es que obtener un número impar, como lo piden acá, evento que está dado por el 1, 3 y el 5. Los tipos de eventos que esto es sumamente importante, uno de ellos son los mutuamente excluyentes, donde si uno ocurre, el otro no puede ocurrir. Y los complementarios son un tipo de mutuamente excluyentes, pero en caso de que si los unimos, completan o cubren todo el espacio muestral, o sea, todos los posibles casos. En tanto, su intersección, o sea, qué cosas tendrían en común, es vacía, pero su unión, la suma de ambos, es todo, es un 1. Para medir la certeza, decimos que tenemos ciertos valores de probabilidad, que van esta del 0 al 1, donde si estamos más cercanos al 0 es menos posible que ocurra algo, y más cercano al 1 es más posible. Una consecuencia de esto es que pueden haber eventos equiprobables, o sea que tienen la misma probabilidad de ocurrencia, como podría ser el caso de lanzar una moneda al aire y que salga cara o sello. Luego venimos a lo más importante de hoy, que es la regla de Laplace, la cual nos dice que para la probabilidad de un evento A, cualquiera sea este, su valor va a corresponder al número de sucesos que son favorables para esa ocurrencia de A, por ejemplo, que salga cara en una moneda, partido el total de sucesos que ocurren, o sea, todo el espacio muestral, donde podrán darse cuenta de que si esto es igual a 1, corresponde a considerar todos los posibles casos, o sea, es un evento seguro, y en caso contrario, un evento imposible es aquel que no ocurre dentro del espacio muestral dado. Y decimos, para a modo de generalizar la ley de los grandes números, es que un experimento aleatorio, si lo hacemos infinita cantidad de veces, se tiende a normalizar el valor de una probabilidad. Y por eso podemos trabajar con que al lanzar una moneda, la probabilidad de que salga cara es un medio. Pero en realidad, si nosotros hacemos esto un par de veces en la vida real, probablemente, y es muy seguro, que no sea un medio, sino que sea una probabilidad mucho más cargada o menos cargada para la cara. Entonces, la ley de los grandes números nos dice que podemos usar esa generalización. Un diagrama de árbol es básicamente para diagramizar, simplificar el proceso de ver qué eventos están ocurriendo a la vez. En el sentido de que podemos tener, por ejemplo, el lanzamiento de tres monedas, o sea, o de tres veces una misma moneda, donde desde un punto inicial podemos tener cara o sello. De nuevo, si lanzamos de nuevo, y si lanzamos de nuevo, nos va a tener cara, sello. Lo mismo para el sello, cara o sello. Y finalmente, una tercera vez, se repite este mismo proceso y de esa forma podemos un poco más organizado ver qué eventos están sucediendo y cuál es la cantidad de veces que ocurre. Pero para este tipo de casos que tienen un tipo de dualidad o son binarios en el sentido de que tienen un evento o el otro y no hay distinción, no hay otra forma de que ocurra un evento, me gusta más implementar el triángulo de Pascal, porque el diagrama de árbol sirve más para problemas un poco más complejos, tal vez que involucran a más variables, que es muy fácil de construir. Partan con un 1 en la cima, un 1 al costado, un 1 al costado, y después siempre en los costados pongan unos, pero entre medio sumen estos unos que hayan o los números que hayan entre medio. Entonces seguimos con la siguiente fila, 1, después sumamos el 1 con el 2, el 3, 2 con el 1, 3, después 1 al costado, después seguimos, 1 con 3, 4, 3 con 3, 6, 3 con 1, 4, y el 1 al costado, y así ustedes pueden seguir infinitamente. ¿Y qué representa esto? Si se dan cuenta, es como si tuviésemos un lanzamiento, dos lanzamientos, tres lanzamientos, cuatro lanzamientos y así hasta el infinito de monedas, donde el total de casos es la suma horizontal de cada uno de estos. Por ejemplo, si tenemos tres monedas, como lo que hicimos aquí en el diagrama, el total de casos efectivamente es 8. Por tanto, aquí el total de 8 son 8 casos. Y si nosotros nos damos cuenta en el diagrama de árbol, efectivamente, porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posibles resultados finales. Y cada uno de estos números corresponde a la cantidad de veces que ese suceso ocurre. Y una forma
de organizarse para saber qué es lo correcto de hacer, es ir de a poco cambiando una variable de un extremo al otro. O sea, partamos con lo máximo, cara, cara, cara. Después quitémosles uno, cara, cara, sello. Después quitémosles otro más, cara, sello, sello. Y después sello, sello, sello. En este caso, estamos haciendo alusión a la cantidad de veces en que ocurre que hayan dos sellos y una cara sin importar el orden. Porque en verdad, por ejemplo en el 3, tenemos cara, cara, sello, como el que está ahí, cara, sello, cara, cara. Así que si nos importa el orden tenemos que tener cuidado. Pero para términos generales, si solamente queremos saber cuántas veces sale cara y cuántas veces sello, el triángulo de Pascal es mucho más bueno. En este caso, si queremos saber la probabilidad de que salgan dos caras y un sello, sin importar el orden, sería entonces la cantidad de veces que hay, 3 partido del total, que es 8. O sea, la suma horizontal de ese triángulo. En este caso nos dicen que se lanzan 5000 veces dos dados comunes y bajo la ley de los grandes números, o sea que podemos generalizar lo que está ocurriendo y usar las probabilidades comunes, en qué porcentaje aproximadamente la suma de los números obtenidos será mayor o igual a 6. Y cuando ustedes se encuentren bajo dos dados, típicamente, y tengan que sumar, restar, multiplicar, dividir, una muy buena forma para hacerlo esto de manera ordenada es la siguiente, donde pueden poner todos los números de los dados, incluso podrían pintarlos de otros colores para que distingan cuál ustedes creen que es el primero y después cuál es el segundo. Y entre medio, en cada intersección como de esta matriz, tendríamos que ir, en este caso, sumando. O sea, el 1 con el 1 nos da 2, el 1 con el 2 nos da 3, el 1 con el 3 nos da 4 y así infinitamente hasta que terminemos de rellenar todos los casilleros. De esa forma, llegamos a todos los posibles resultados de esta operación que nos están pidiendo y cuando nos dicen cuál es la probabilidad, cuál es el porcentaje de que ocurra 6 o más, sabemos que en total aquí hay 36 casos, porque si multiplicamos la vertical y la horizontal nos da 36. Y sabemos que todo lo que está aquí encerrado en la línea punteada es los casos de interés. Y creo que es más fácil contar los de no interés. O sea, nos queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, la diferencia, que sería 26 partido 36, es la cantidad que nos interesa. Y si ustedes dividen aproximadamente nos da 72%. Letra E. Luego la regla de la suma o de la adición corresponde a que si hay un evento A y un evento B, la probabilidad de que ocurra el A o el B, uno de los dos, así como una rama que se abre, se calcula de la siguiente manera, como P A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Pero también es importante considerar lo siguiente, que hay que restar la parte que se intersecta entre A y B para no repetir casos. Y esa resta se hace porque hay veces que los eventos no son complementarios. O sea, sí tienen una parte en común, que vendría siendo esta, que estoy remarcando. Ya que en caso de ser mutuamente excluyentes no tendrían eso que se repite. Y por ello es que sumamos la probabilidad que tiene la cantidad A y la cantidad B, menos esa parte que no queremos que se sume dos veces. Porque ya con A o con B, basta. Ese sería dos veces. Luego la regla del producto consiste en que si tenemos dos eventos A y B que son independientes, o sea que no se influyen su ocurrencia entre sí, si uno ocurre después del otro, la regla del producto nos dice lo siguiente, que la probabilidad de la intersección entre A y B corresponde a la multiplicación entre las probabilidades de los dos eventos. Como yo lo veo, y me gusta hacer los ejercicios, es que si nosotros tenemos un punto de partida común, puede ser que la probabilidad para un evento A que ocurra tenga distintas condiciones, como ramitas que tenemos que considerar. Y cada una de estas pueden ser probabilidades que vamos a tener que considerar y por tanto multiplicar, porque estamos diciendo como que para que ocurra A tienen que ocurrir X, Y, Y, W, y Z, y con eso ocurre A. Lo mismo puede pasar para B. Entonces cuando queremos que ocurra un evento A, para saber que tenemos que multiplicar, es como si estuviésemos viendo una misma línea temporal, una misma línea recta, de distintas condiciones que tienen que darse, y ahí multiplicamos. En tanto, sumamos al final cuando queremos ver qué pasa si de estas dos ramas distintas que tienen distintos series de condiciones, queremos ver cuál es la probabilidad de que ocurran una u la otra. Y ahí sumamos luego lo que cada uno corresponde, porque son separadas. Se lanza una moneda y dos dados comunes. ¿Cuál es la probabilidad de que la moneda salga cara y de que el número del primer dado sea menor que el número del segundo? Aquí nos están diciendo y, o sea, son dos condiciones a la vez que deben ocurrir. Entonces tenemos que multiplicar.
La probabilidad de que salga cara en un lanzamiento de una moneda es simplemente un medio, no hay más que eso. En tanto, para la probabilidad de un dado tenemos que hacer la tablita que antes les mostraba, donde podemos definir arbitrariamente que el dado que está a la izquierda es el primero y el otro que está arriba es el segundo, pero habría sido el mismo resultado si hubiésemos cambiado ese orden. Y de ahí puse tickets o cruces correspondientes a si el primero era menor. Y si nosotros sumamos cada uno de esos tickets, vemos que al final nos queda como 15 partido 36. Y como queremos saber la regla del producto, tenemos que multiplicar estas probabilidades, que nos queda de la siguiente forma. Lo que corresponde al fin y al cabo a 15/72, que es la letra correcta a la D.